Muy buenos días tengan todos. El trabajo que venimos a presentarles se titula Análisis de habitabilidad en vivienda de interés social, Barrio La Pradera Manta, y como autoras nos vamos a presentar la arquitecta Jacqueline Domínguez Gutiérrez, quien les habla, y la ingeniera Natalie Mora Carranza. Para el inicio de la investigación se planteó un problema y se detectó que las viviendas de interés social en nuestro medio se construyen para satisfacer el déficit habitacional ocasionado por el incremento poblacional y la migración de las zonas rurales a las urbanas. Todo esto mediante diseños simples y económicos, como los detallados en los gráficos del caso de estudio, que no consideran parámetros de habitabilidad ni capacidad de crecimiento flexible y priorizan el aspecto cuantitativo dejando de lado el aspecto cualitativo. De esta manera, como objetivo general de la investigación se tiene analizar el índice de habitabilidad de las viviendas de interés social en un barrio de la ciudad de Manta y como objetivos específicos identificar los parámetros que influyen en la habitabilidad de la vivienda mediante revisión bibliográfica. Definir una metodología extraída de la literatura técnica para la medición de los parámetros de habitabilidad. Determinar los puntajes con la matriz de habitabilidad en el caso de estudio. Asimismo, es importante definir conceptos que guíen el trabajo investigativo. De este modo, la variable habitabilidad proviene de habitar y hábitat. Además, es definida por Cubillos y colaboradores en el 2014 como la capacidad que tiene una vivienda para brindar condiciones mínimas de confort y calidad de vida a sus ocupantes. Igualmente, es susceptible a cuantificación mediante indicadores internos referidos al lote y a la vivienda, como su tipología, las dimensiones de los diferentes espacios, instalaciones internas, flexibilidad, sistemas constructivos y calidad ambiental, además de indicadores externos referentes al contexto urbano, como su ubicación, la accesibilidad a la zona, los servicios básicos con los que cuenta, el equipamiento urbano cercano y fuentes de contaminación. La metodología se desarrolló en diferentes etapas. Se revisaron antecedentes sobre estudios de habitabilidad, que permitió obtener una matriz para la medición de esta variable. Posteriormente, se realizó la revisión de los indicadores y sus factores de ponderación de acuerdo a su importancia. Después, mediante una fórmula estadística, se determinó la muestra de la población del caso de estudio. Se procedió a evaluar las viviendas y se obtuvo la cuantificación de la habitabilidad por puntaje. De esta manera, y con estos datos, se elaboró un mapa de densidad que permitió obtener resultados de manera gráfica. Como antecedentes de estudios de habitabilidad, Peña en el 2007 estudió esta variable mediante espacios mínimos al interior y al exterior de la vivienda. Abad y Domínguez en el 2009 evaluaron viviendas en Caracas con un instrumento de 40 variables que comprende tanto dimensiones interiores, la accesibilidad y el entorno. Hidalgo y colaboradores en el 2020 escogen la metodología anterior y la adaptan a la realidad mexicana. Es importante mencionar que la metodología escogida para este trabajo investigativo es la de Abad y Domínguez, ya que es la que mejor se adaptó al contexto ecuatoriano y está dirigida a la evaluación de viviendas de interés social. Esta matriz de habitabilidad está conformada por 40 indicadores, 35 internos, 7 referentes al tipo y características generales de la vivienda y la parcela, 12 indicadores a los espacios de la vivienda, 10 a condiciones climáticas y servicios disponibles, 7 a construcción, riesgos, privacidad y visuales de la vivienda y 5 indicadores externos relativos al entorno y a la localización. Este instrumento de evaluación contiene 6 columnas. En la primera se detallan los indicadores, en la segunda los criterios de evaluación, que son las pautas o condiciones mínimas que se deben cumplir. Posteriormente, en la evaluación, los indicadores se califican de 0 a 3 puntos de acuerdo a diversas referencias o criterios.
Asimismo, se detalla un factor de ponderación que, de acuerdo al nivel de importancia de ciertos indicadores, es considerada de 2. Además, se detallan valores mínimos aceptables y máximos posibles en la calificación, teniendo así que el máximo puntaje es de 126 puntos y el mínimo para considerar condiciones de habitabilidad es de 50 puntos. El caso de estudio seleccionado para esta investigación es el barrio La Pradera de la ciudad de Manta, un barrio de vivienda social construido por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en los años 90 del siglo pasado y que, como se puede ver en la imagen de la izquierda, es un barrio de vivienda social que en su momento estuvo ubicado en la periferia de la ciudad. A casi 30 años de la ejecución de este conjunto habitacional, la ciudad de Manta ha experimentado un crecimiento y ya el barrio La Pradera no se encuentra en la periferia de la ciudad, sino que ya forma parte de la trama urbana. Y más adelante vamos a ver la incidencia que tiene en los parámetros de habitabilidad que el barrio se encuentre ya formando parte de la trama urbana y no en la periferia de la ciudad como estuvo en sus inicios. El barrio La Pradera se desarrolla en un espacio de 18,2 hectáreas. Fue construido en 2 etapas, una primera etapa en la que se construyeron 667 viviendas y una segunda etapa donde se construyeron 838 viviendas para un total de 1.505 viviendas. Es un barrio que queda muy cerca de la vía Manta-Montecristi y está delimitado por la vía que va hacia el IES Nuevo y por la vía Interbarrial 2. Aun cuando el conjunto habitacional se construyó en 2 etapas, en ambas etapas la concepción urbanística fue exactamente la misma y por tanto podemos encontrar viviendas que se encuentran en las vías principales, viviendas asociadas a parques, viviendas asociadas a parqueaderos y viviendas que se encuentran ubicadas en callejones. Aquí podemos observar una imagen de la vivienda original, y me refiero a la vivienda original porque, como ya se ha dicho, es un conjunto habitacional que tiene 30 años de construido y evidentemente podemos encontrar muchas modificaciones en cada una de las viviendas si hacemos una visita al barrio. La vivienda estaba enclavada en un lote de 61 metros cuadrados que tenía 6,10 metros de frente, 10 metros de profundidad y el área de la vivienda era de 37,82 metros cuadrados. Un retiro de 1,5, un diseño muy elemental, muy sencillo, con una sala, un comedor, un único dormitorio dentro de la vivienda, una cocina, un servicio sanitario y un espacio posterior de 1,3 metros que podía ser considerado como un patio. Para la selección de la muestra de estudio se aplicaron las herramientas estadísticas y a partir de un nivel de confianza del 96,24% y un error máximo del 3,76%, se definió que se estudiarían 508 viviendas, las cuales han sido divididas de manera proporcional en los 4 tipos de viviendas que podemos encontrar en el barrio. Una vez analizadas las 508 viviendas como parte de la muestra de estudio y aplicado el instrumento para medir la habitabilidad, estos son los resultados. La vivienda menor puntuada obtuvo 18 puntos, la que mayor puntuación obtuvo 73 puntos. Sin embargo, el 63% de las viviendas no cumple con la mínima puntuación que define la matriz como habitabilidad aceptable, lo que implica entonces que solo el 37% de las viviendas está en el rango aceptable que define la matriz, aun cuando la vivienda mayor puntuada todavía está muy lejos de los 126 puntos máximos que define la matriz aplicada. Analizando los puntajes obtenidos de la habitabilidad de las viviendas, tenemos que el promedio obtenido es de 48,56 puntos, en la primera etapa 49,23, en la segunda etapa 47,57, siempre por debajo de los 50 puntos que establece como mínimo aceptable la matriz. Y en el mapa podemos observar la ubicación de estos puntajes en función de cada una de las viviendas. En rojo tenemos las viviendas punteadas entre 19 y 30 puntos, que realmente son muy pocas, por eso casi no se ve. En amarillo las punteadas entre 30 y 50 puntos. En celeste las punteadas entre 50 y 60 puntos. Y en azul marino las punteadas entre 60 y 73 puntos. Puede verse claramente cómo los valores obtenidos
por las viviendas de la primera etapa son superiores a las viviendas de la segunda etapa. Una vez obtenido las puntuaciones totales para cada una de las viviendas, era importante conocer exactamente cuáles eran los indicadores que mayor incidencia, tanto positiva como negativa, estaban teniendo en estos resultados finales. Por supuesto, la puntuación final se establece a partir de los 40 indicadores y nosotros hemos seleccionado los 5 indicadores con mayores deficiencias y los 5 indicadores con mayor puntaje o que mayor porcentaje aporta a la puntuación final para poder hacer el análisis respectivo. Dentro de los indicadores con mayores deficiencias encontramos, por ejemplo, el frente de la parcela. El frente de la parcela, la matriz establece como un mínimo de 7 puntos y sin embargo en nuestro caso de estudio, como se pudo ver en los planos de la vivienda, solo alcanza 6,10 metros. Otro elemento importante y que tuvo una incidencia fue el tema del dormitorio principal, porque aun cuando nuestra vivienda sí tiene un dormitorio principal, la matriz establece no solo cantidad, sino calidad de ese espacio y define que para ese dormitorio principal el área debe ser mínimo de 9,40 metros cuadrados y nuestro dormitorio principal solo tiene 8,26 metros cuadrados. Asimismo pasa con los dormitorios individuales. La matriz define que debe haber dormitorios individuales y que deben tener un mínimo de área de 6,9 metros cuadrados. Nuestra vivienda no posee dormitorios individuales, tiene un único dormitorio principal. En el caso de los servicios sanitarios, aun cuando nuestra vivienda sí posee un servicio sanitario, la matriz establece que debe tener un área mínima de 2,8 metros cuadrados. Nuestro servicio sanitario tiene solo 2,15 metros cuadrados y a su vez define un ancho mínimo, sobre todo porque en el caso de los servicios sanitarios, como se conoce, hay que ubicar muebles sanitarios que tienen unas dimensiones estándar y que necesitan, para ser utilizados cómodamente, unos espacios mínimos y la matriz define un ancho para este servicio sanitario mínimo de 1,3 metros y nuestros servicios sanitarios apenas alcanza 1,1 metros de ancho. El indicador peor punteado, en este caso 0, fue el referente a los depósitos de basura, que la matriz define que debe haber depósitos de basura y que deben tener un área mínima de 0,9 metros cuadrados y nuestra vivienda no posee este depósito de basura. Cuando hacemos el análisis de la matriz de habitabilidad, tenemos en cuenta que no solo la matriz considera la vivienda como tal y el interior de esa vivienda, sino que también considera el entorno en el cual se encuentra esa vivienda. Por tanto, es importante advertir cómo dentro de los 5 parámetros peor punteados dentro de esta matriz aplicada a la vivienda, los 5 corresponden a la vivienda en sí, más no al entorno que la rodea. Entre los elementos que incidieron positivamente en los resultados obtenidos, tenemos 5 parámetros. Dentro de estos 5 parámetros, 3 son referentes al entorno. Entre ellos están la distancia a servicios escolares, maternales y preescolares, las distancias a parques y canchas deportivas y las distancias a comercios locales. En este aspecto es importante decir que si bien hoy el barrio se encuentra formando parte de la trama urbana, lo que hace que la distancia a todos estos servicios realmente sean cortas, en sus inicios, en los años 90, no era así porque el barrio se encontraba en la periferia de la ciudad, con excepción de las distancias a parques y canchas deportivas, que sí fueron áreas concebidas dentro del diseño original del barrio. También dentro de los indicadores mejor punteados y asociados a la vivienda, tenemos la iluminación natural y el asoleamiento de los espacios que asumimos que se dan precisamente por el tamaño tan reducido que tiene la vivienda, los espacios tan pequeños, que evidentemente facilita que estos dos parámetros se den de la mejor manera. Una vez culminada la investigación, como conclusiones vamos a presentar lo siguiente. El índice de habitabilidad promedio obtenido para el caso de estudio es de 48,56 puntos, evidenciándose que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad definidas como 50 puntos en la matriz aplicada. El 63% de las viviendas no cumple con el puntaje mínimo de 50 puntos y el 37% restante no supera los 73, con lo cual no se alcanza ni el 60% de la máxima puntuación posible, que es 126 puntos.
Los indicadores con mayores deficiencias fueron los asociados a la vivienda a partir de las mínimas dimensiones de los espacios. Por su parte, los mejores punteados se asocian al entorno y solo la iluminación natural y el asoleamiento como parte de la vivienda. Es importante decir que esta es una investigación inicial que va a continuar con el análisis de las modificaciones que han sufrido estas viviendas precisamente a partir de todos los problemas que poseen y que dan al traste con los bajos resultados de habitabilidad que hemos presentado. En recomendaciones planteamos que es necesario el desarrollo de una matriz de habitabilidad que sea adaptable en su totalidad a la realidad y condiciones del Ecuador ante la ausencia de mecanismos de este tipo en el país. Y por supuesto es imprescindible aplicar estos conceptos de habitabilidad en los nuevos conjuntos de vivienda social, porque una vez que los conjuntos ya están construidos, pues entonces solo quedaría hacer modificaciones a una inversión ya realizada.